Qué privilegio para mí compartir la palabra del Señor. Es un honor poder llegar a donde usted se encuentra en este momento y traer estos pensamientos que vienen del corazón de Dios para nosotros. El título de este sermón se titula Job, ejemplo de sufrimiento y de victoria. Permítame decirle que cuando leí por primera vez el libro de Job, vinieron a mi mente una cantidad de preguntas y surgieron una cantidad de respuestas, pero también mientras respondía a alguna de mis preguntas, me quedé impresionado al ver cómo un hombre tan consagrado a Dios, como un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pudo pasar por sufrimientos tan difíciles. Pero luego, al finalizar la lectura de este libro, también pude comprender que Job no solamente es un ejemplo de sufrimiento de un hombre santo, consagrado a Dios, sino también ejemplo de un hombre de victoria. Porque cuando vivimos tiempos de sufrimientos, Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Aunque muchos puedan decir como los amigos de Job le dijeron a él cuando Job estaba sufriendo, le dijeron que maldijera a su Dios en el cual él confiaba y entonces se apartara de ese camino. Muchas veces a nosotros llegan personas y nos dicen lo mismo a nosotros cuando ven que estamos sufriendo o cuando ven el sufrimiento en el mundo. Pero permítame decirle una vez más que en medio de los sufrimientos, Dios está con nosotros. Job fue un hombre que creía en Dios. Job sabía que Dios es un Dios todopoderoso y que estaba en control de cada detalle de su vida. Job sabía que Dios tenía el poder y la autoridad para seguir estando en control de todo lo que le pasaba a él. Job experimentó tragedias terribles en su vida. Tal vez alguno de los que me está escuchando en esta oportunidad también ha vivido circunstancias de sufrimiento, circunstancias que significan en su propia vida momentos de grandes dificultades. Ahora la Biblia comienza diciendo en el libro de Job que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Usted puede leer este versículo en el primer capítulo de Job. Y se lo voy a volver a repetir en esta oportunidad, porque es importante tener presente en nuestra mente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Job era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando usted y yo leemos este versículo de la Biblia, probablemente nos preguntamos, ¿cómo es posible que a un hombre tan bueno, que a un hombre perfecto ante Dios, que un hombre recto y temeroso de Dios, pudiera vivir momentos
desgarradores. Algunos estudiosos bíblicos dicen que Job no existió, que Job es una creación literaria para que Dios nos enseñe acerca del sufrimiento y de la victoria. Otros consideran que Job realmente existió. Más allá de la postura que nosotros podamos tener acerca de Job, la Biblia nos está mencionando muy claramente que Job era un hombre perfecto que amaba a Dios de todo corazón. Pero como todo creyente, Job no tenía la inmunidad de parte de Dios diciéndole, bueno, Job, porque tú crees en mí, nada te va a suceder. Como tú eres un hombre consagrado a mí, nada te va a tocar. Al vivir Job en un mundo caído, al vivir Job en un mundo donde el pecado reina, indudablemente el sufrimiento tocó a su vida. Así como también el sufrimiento toca nuestras vidas en el día de hoy, porque estamos en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado. ¿Qué podemos aprender de Job? Bueno, la Biblia nos cuenta que Job era un hombre con una familia constituida, un hombre que tuvo 7 hijos. La Biblia también nos dice que Job era un hombre con mucha riqueza. Pero este hombre que amaba a Dios tuvo que atravesar momentos de gran sufrimiento, pero él, al atravesar este sufrimiento, pudo declarar las siguientes palabras que podemos leer en Job, capítulo 42, verso 1 al 6, y dice de esta manera: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La Biblia nos está mostrando que este hombre que tenía mucha riqueza, este hombre que decía conocer de Dios, vivió un tiempo en que realmente necesitaba ver el poder y la gloria de Dios. Job, al finalizar su libro, nos habla de que si bien él vivió un tiempo de sufrimiento, pudo declarar al finalizar su libro diciendo que él conocía que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Aún en medio del sufrimiento, Dios todo lo puede. Job sabía que Dios
tenía pensamientos más elevados que él, pensamientos que el hombre no los puede llegar a conocer y saber, porque Dios es un Dios que tiene pensamientos que no son nuestros pensamientos. Cuando hablamos de Job y leemos estos versículos de la palabra de Dios, podemos ver que Job fue un hombre también que Satanás lo acusó delante de Dios, diciendo Satanás a Dios de que Job era un hombre consagrado, un hombre recto y un hombre que amaba a Dios por la manera en que Dios le había bendecido, por la manera en que Dios le había dado hijos, porque Dios le había dado riquezas. Entonces Satanás se presenta ante Dios y Dios a su vez le pregunta a Satanás qué pensaba él de Job. Satanás es muy astuto en la forma en que él se presenta y plantea sus respuestas y de la forma en que él responde a Dios, lo hace completamente de una forma equivocada. Job no amaba a Dios simplemente porque Dios le había dado riquezas, le había bendecido en gran manera. Job amaba a Dios porque tuvo un encuentro con Dios. Si bien este hombre recto y perfecto, consagrado a Dios, vivió sufrimiento, su corazón se afligió profundamente, pero nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Job tuvo que lidiar y luchar aún en su círculo más cercano, porque los amigos de él llegaron y le acusaron. Ellos pensaban que Job estaba sufriendo porque había cometido pecado y por lo tanto Job merecía ser castigado. Pero Dios sabía de la inocencia de Job. ¿Se imagina usted tener amigos como los que tuvo Job? Generalmente decimos, con amigos como estos, ¿para qué tener enemigos? Job, en su inocencia, quiso morir, deseaba en su corazón morirse. Y en medio de esas circunstancias que él está viviendo, fíjense, primero, Satanás lo presenta a Dios de una manera totalmente equivocada. Segundo, sus amigos lo condenan y piensan que la causa del sufrimiento es el pecado. Por esa razón, Job sintió morir e hizo preguntas profundas y directas a Dios. Pero permítame decirle que Job, en medio de todas las circunstancias que vivió, Job hizo algo que nos debe quedar grabado en nuestra mente. Job, en medio del sufrimiento, habló de lo grande que es Dios. Habló de la grandeza de Dios.
Y no solamente de ellos, sino que Job habló de la omnipotencia de Dios. El Dios todopoderoso. El Dios que es capaz de hacer que en medio del desierto, donde no se puede encontrar naturalmente agua, haga posible que surja, que brote agua en medio del desierto. Por lo tanto, Job habla de la grandeza, de la omnipotencia de Dios, aun cuando él está viviendo un momento de sufrimiento terrible. Si usted lee el libro de Job, usted va a encontrar a Job perdiendo a sus hijos, su familia entera, sus riquezas, su salud. Pero en medio de todas esas circunstancias, Job sabía que Dios era grande en poder y en autoridad. Sabía que Dios estaba obrando. Sabía que Dios estaba de su lado, aun cuando sus amigos pudieran estar acusándolo de la forma en que lo estaban haciendo. Cuando los amigos de Job le dicen a él que él pecó y que por alguna razón, aunque ellos no sabían exactamente la causa específica, sí decían, por alguna razón tú estás pasando por este sufrimiento. Pero es tan maravilloso el Dios que Job conoce, que ese Dios, Jehová Dios de los ejércitos, se enoja con los amigos de Job. Dios se enoja por la forma en que ellos hablaban de este hombre recto. Imagínense cómo nos sentimos cuando nuestros amigos pueden acusarnos de cosas que no son verdades, de cosas que no son reales. El enojo puede ser una de las reacciones frente a las cosas que se dicen de nosotros, y puede llegar un momento en nuestra vida que nos cueste perdonar a las personas que nos acusan o que hablan mal de nosotros. Dios defiende a sus hijos. Dios defiende nuestra vida. Así como defendió Dios la vida de Job, defiende también la nuestra. Job vive un momento tan difícil en su vida, sufriendo por un lado y ahora enfrentando la decisión de perdonar o no perdonar a sus amigos por la dureza de corazón que ellos tenían. Pero la Biblia nos muestra que Job perdonó a sus amigos. Es más, dice que Job oró por ellos, los presentó ante la presencia del Padre Celestial. Cuando vemos todo esto que está pasando, no sé usted, pero a mi mente viene un Job inmensamente ocupado. Viene a mi mente la figura de un Job
totalmente ocupado en varios asuntos que tenía que resolver. Job, como ejemplo de sufrimiento, nos muestra a nosotros como creyentes que van a haber momentos en nuestra vida que sufriremos grandemente. No sé si le ha pasado, pero a veces cuando nos pasa una cosa, nos pasa otra, y es como si todo se juntara para llegar a nuestra vida junto y de una sola vez golpearnos. Pero qué precioso es saber que este hombre, Job, depositó su confianza en Dios en medio de su sufrimiento, y nosotros también tenemos esa oportunidad, la oportunidad de depositar nuestra confianza en el Creador en medio de nuestro sufrimiento. Estoy resumiendo a grandes rasgos las vivencias de Job, pero pretendo que usted y yo podamos avanzar un poquito más conociendo de cerca la experiencia de Job en el sufrimiento. Job nunca perdió su fe en Dios, aunque las circunstancias que estaba viviendo eran tremendamente difíciles. Por eso, en medio de ese momento, Job dice: yo conozco que todo lo puedes. Dios todo lo puede. Por eso vale la pena poner nuestra fe en Dios. Job, en medio del sufrimiento, nunca maldijo a Dios. Job nunca maldijo a Dios en medio del sufrimiento. Y eso muchas veces debe llevarnos a nosotros como creyentes a pensar, ¿cuál es nuestra actitud cuando sufrimos? A veces, gente que no conoce de Dios y algunos que dicen conocer a Dios, expresan palabras de maldición hacia aquel Dios santo y poderoso. Pero nosotros, como buen ejemplo de creyentes, cuando suframos, nunca vayamos en contra de nuestro amado Padre Celestial. Job conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que Él obraría y actuaría y lo rescataría en medio de este sufrimiento. Job esperó en Dios, entregó sus caminos al Padre y obtuvo la victoria. Gloria a Dios por ello. Fíjense cómo enfrentó Job su sufrimiento. Llegó a declarar Job en
el capítulo 19, versículo 25, que él sabía que su Redentor vivía y sabía que su Redentor lo levantaría. Qué maravilloso, qué gloriosa palabra la que Job declara. ¿Sí? Sabía que su Redentor vivía y que su Redentor lo levantaría. La palabra de Dios nos muestra que en medio de todo ese sufrimiento, Job pudo confiar en Dios como el Dios soberano. ¿Qué aprendemos del sufrimiento de Job? Aprendemos que nosotros debemos de confiar en el Dios soberano. Job aprendió y nosotros también debemos aprender que el santo Dios santo es, y que Él nos santifica. Job aprendió en medio de su sufrimiento que Dios es un Dios justo. Nosotros debemos aprender también que Dios es un Dios justo. Job aprendió que los caminos de Dios son perfectos. Nosotros también debemos aprender que los caminos de Dios son perfectos, que no hay errores alguno en el caminar con Dios. No hay azar, no hay casualidad, hay plan perfecto del Padre Celestial para nosotros. Cuando Job dice en el capítulo 42, versículo número 4, dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando nosotros le preguntamos a Dios en oración, cuando hablamos con nuestro Padre Celestial, Él nos enseña los caminos por donde nosotros debemos de andar. Qué precioso, ¿verdad? Confiar en nuestro Dios como el soberano. Confiar en nuestro Dios como el único que santifica. Confiar en nuestro Dios que es justo. Confiar en nuestro Dios cuyos caminos son perfectos. Alabado sea el nombre de Dios. Para ir terminando en esta oportunidad, y les pido perdón porque hay mucho más para hablar acerca de Job, traté de hacer un resumen lo más que pude para transmitir un poquito acerca de el ejemplo de este hombre que sufrió, pero así también ejemplo de creyente que obtuvo la victoria. ¿Cómo obtuvo Job la victoria en medio de su sufrimiento? Al responder esta pregunta, encontramos también la respuesta para nosotros. Así como Job actuó, también nosotros debemos de actuar. Los mismos principios que se aplican en la vida de Job son los mismos que se aplican para nosotros en el día de hoy. Primero, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecerle
aun cuando nos cueste. La obediencia es la clave, el ejemplo de vida de un verdadero discípulo de Cristo. Número 2, debemos de confiar en Dios. Número 3, debemos de someternos a la voluntad del Padre. A veces, aunque no la entendamos, aunque no comprendamos exactamente la voluntad del Padre en cuanto al sufrimiento, debemos de someternos a su voluntad. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, permítame decirle que encontraremos a Dios en medio de nuestras luchas. Encontraremos a Dios en medio de nuestras grandes dificultades y pruebas. Pero también vemos a Dios claramente dándonos la victoria. Así como Job llegó a declarar al final de su libro, en el capítulo 42, versículo número 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pudo ver Job y experimentar en su propia vida la manera en que Dios obró y le dio la victoria. No tengo tiempo para compartir el resto de la lectura de este capítulo 42, pero le animo a que usted en su casa o donde se encuentre pueda leer el capítulo 42 completamente, porque podrá usted ver cómo Dios le otorga la victoria a este hombre que perdió prácticamente todo. Dios le dio la victoria. Cierro este mensaje en el día de hoy leyendo el versículo 12 del capítulo 42. Fíjese lo que dice. Escúcheme, por favor. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Otra vez. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Es decir, lo que la Biblia nos está contando es que Dios bendijo la vida de Job enormemente, lo sacó a victoria. Dios mostró su fidelidad, Dios mostró su poder, Dios mostró su gloria. ¿Qué está enfrentando usted en este tiempo? Bueno, usted podría responder: lo que todos estamos viviendo es un tiempo de incertidumbre, un tiempo de pandemia, y eso lo sabemos todos. Hasta el rincón más alejado del mundo ha sido tocado por esta pandemia. Pero cuando le hago la pregunta, ¿qué sufrimiento está enfrentando el día de hoy? Es una pregunta personal, una pregunta que nos debe llevar a buscar la ayuda y el sostén de nuestro Padre Celestial. En Él encontramos la victoria para nuestro sufrimiento. Padre,
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por encontrar en ella el aliento de vida que necesitamos. Gracias porque nos das la fuerza, nos inspiras a seguir adelante, a seguir declarando victoria en ti, Dios. Oro en este momento que tú bendigas la vida de mi hermano, de mi hermana, que tú bendigas la vida de este oyente y que le recuerdes que tú eres Dios soberano y que solamente en ti podemos encontrar la victoria. Gracias, Jesús, por venir a tomar nuestras dificultades, pero en primera instancia, muchas gracias por venir a morar a nuestro corazón, por ser el Señor, por ser Dios, por ser nuestro Salvador personal. En tu nombre oramos. Amén.